Muy buenos días con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor Manuel Pando Sánchez, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me complace darles la más cordial bienvenida a la primera conferencia del año correspondiente al programa Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno de ustedes en esta primera actividad académica. El día de hoy, lunes 9 de febrero, nos convoca un tema de gran relevancia en la actualidad, denominado lavado de activos hoy, retos probatorios y tensiones con los derechos fundamentales. En esta conferencia se busca examinar los principales retos probatorios en la investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, así como identificar los límites y garantías que deben observarse para asegurar la protección de los derechos fundamentales dentro del proceso penal. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación del doctor Víctor López García, quien muy gentilmente aceptó nuestra cordial invitación. Gracias, estimado doctor, por acompañarnos esta mañana. A continuación, voy a dar lectura a un breve extracto de la reseña profesional de nuestro invitado. El doctor López es abogado por la Universidad de Lima, magíster por la Universidad de Sevilla y candidato a doctor por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en gestión pública por la Universidad Nacional de Ingeniería, catedrático de Derecho Penal Económico en la Universidad de Lima y de Derecho Penal Constitucional en la maestría en Derecho Penal de la Universidad Continental. Cuenta con amplia experiencia en la defensa de personas naturales y jurídicas en el fuero penal ordinario y militar, así como en labores de asesoría en el Congreso de la República en temas de su especialidad. Su experiencia académica y profesional, sin duda, enriquecerán el presente espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de la conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la ponencia, que tendrá una duración de aproximadamente 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a sus consultas, las mismas que podrán formularlas a través del chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido expositor por su valiosa contribución académica. Doctor López, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Tiene usted el uso de la palabra por el tiempo ya indicado. Bienvenido. Muy buenos días, doctor Torres. Buenos días a todos los asistentes. Es para mí un placer estar hoy conectado a fin de poder conectarme desde esta plataforma que, como siempre, el Centro de Estudios y el Ministerio ponen a disposición de ustedes. Como ha dicho el doctor, vamos a tratar un tema bastante interesante, bastante controversial y sobre todo que requiere de una gran reflexión, que es el tema del delito de lavado de activos. Para eso he preparado un material que seguramente se los voy a compartir al final de la exposición, pero también lo voy a proyectar en esta exposición para que se pueda seguir el hilo de lo que vamos a aprender. Bien, entonces, si puede visualizar, por favor. Sí, doctor. Solo hay que Correcto. ampliarlo y listo. Ahora sí, excelente. Muy bien. El tema del lavado de activos, ¿no? Cuando se piensa en lavado de activos, uno inmediatamente piensa en aquel concepto que se origina en la Convención de Viena, ¿no? Por allá en el año 1998, Sí, no, cuando pues, se pensó, mira, Fabián las palabras, no me acuerdo cómo se llama. De acá. cuando se pensaba en el delito de lavado de activos, antiguamente se relacionaba de forma directa con el delito de narcotráfico. Porque, claro, en aquellas épocas, estoy hablando de finales de los años 80, inicio de los años 90, ¿no? El narcotráfico, el tráfico de drogas internacional era la actividad ilícita más productiva, era la actividad ilícita que generaba mayores ingresos económicos ilícitos por parte de las organizaciones criminales. Y entonces estas personas, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico colombiano, ¿no? En su momento tenían un problema logístico bastante grande, que era, ¿qué es lo que yo voy a hacer con las ganancias, con las ingentes ganancias que tengo? No las puedo camuflar eternamente, tampoco puedo introducirlas al sistema financiero y no puedo comprar porque inmediatamente, ¿no? Se puede realizar un estudio de mi persona, se puede ver que las actividades económicas que he declarado
¿no? No son lo suficientemente importantes para generar esta cantidad de capital, entonces necesito de algún modo introducir al sistema financiero legal este dinero ilícito. Entonces, en aquel momento, el único delito fuente que se consideraba para hablar lavado de activos era el narcotráfico. A la fecha hemos evolucionado, ¿no? Y ahora encontramos pues múltiples delitos fuentes, todos ellos están contemplados en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, ¿no? Que son capaces de producir grandes cantidades de dinero. Lo que no ha cambiado es el problema al que se enfrentan los generadores de esta gran cantidad de dinero. Es decir, ¿cómo puedo introducir este dinero maculado al sistema financiero lícito sin que me descubran? Porque el objetivo final de toda persona dedicada al lavado de activos es el ocultamiento del patrimonio para impedir el decomiso, la incautación o la pérdida del dominio, ¿no? En tal sentido, ellos han diseñado pues distintas estructuras, distintas formas para introducir este dinero al mercado legal, dentro de las que se destacan pues como formas clásicas del lavado de activos, la conversión y la transferencia, los actos de ocultación y tenencia y los actos de transporte o traslado, que precisamente son las tres modalidades que se tocan en los primeros tres artículos del decreto legislativo 1106, ¿no? Pero, ¿qué es el lavado de activos? ¿Cómo entendemos, cómo configuramos el lavado de activos? Bueno, lavado de activos es cualquier actividad que tenga como objetivo, ¿no es cierto?, dar apariencia de legalidad o dar apariencia de licitud a activos, bienes y dineros obtenidos producto de la explotación de una actividad ilícita fuente. Cualquier actividad ilícita, y ahí va nuestro primer problema, o solamente delitos graves, ¿no? Porque si ampliamos el espectro de lavado de activos a cualquier delito fuente, podríamos entender que todos los delitos que tengan una finalidad patrimonial pueden ser objeto de lavado de activos. Y esa es una interpretación amplia, ¿no?, que roza con el verdadero concepto, la verdadera naturaleza de la protección que ofrece el lavado de activos. Entonces, lo correcto es entender el lavado de activos como un procedimiento posterior, ulterior a la comisión de un delito especialmente grave. Y estos delitos especialmente graves, llamados delitos fuentes, están en este decreto legislativo 1106, precisamente en el artículo 10. Doctor, ¿qué delitos fuente, por ejemplo? Narcotráfico, minería ilegal, delitos de explotación ambiental, ¿no? La extorsión, que está muy de moda, ¿no? Etcétera. ¿Qué tienen que tener en común estos delitos? Primero, que atacan bienes colectivos. Segundo, que todos ellos pueden producir gran cantidad de dinero, ¿no? Son atractivos desde el punto de vista financiero, económico, ¿no? Y tercero, que generalmente se desarrollan en estructuras criminales organizadas. Es difícil pensar en la minería ilegal como un delito cometido por uno o dos autores, ¿verdad? Es difícil pensar en los delitos tributarios, en los delitos aduaneros, en una organización simple de autoría o máximo coautoría. Entonces, tiene que desarrollarse organizativamente de acuerdo a lo que se establece como límites para una organización criminal. Dos o más personas orientadas a la comisión de delitos graves, que tengan una estructura funcional determinada, donde haya división de roles o cargos, etcétera. Entonces, todos estos delitos fuentes se encuentran en el decreto legislativo 1106, ¿no? Y, claro, la base del lavado de activos es partir de la generación de activos ilícitos de estos delitos fuente para después introducirlos al mercado ilícito, ¿no? Y claro, como tal, es una lucha global, ¿no?, contra el lavado de activos, impulsada por distintos organismos internacionales, destacando entre ellos el GAFI, ¿no? Y la normativa principal de lavado de activos en el Perú, ¿no?, inició en el año 2002 con la ley 27765, pero hoy tenemos la norma del decreto legislativo 1106 del año 2012,
¿no? Y también tenemos, como no, pronunciamientos de la Corte Suprema que han ayudado a interpretar este decreto legislativo 1106. Y esta es la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que entre muchas cosas es, digamos, famosa, ¿no? Esta sentencia por determinar criterios de sospecha. Vamos a conversar un poco más adelante de eso, ¿no? Y sobre todo, el fondo del asunto es entre las tensiones de la eficacia en la persecución y el procesamiento del delito de lavado de activos y las garantías constitucionales, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los límites para que el Estado pueda perseguirte, procesarte y finalmente condenarte? Tanto las garantías materiales como las garantías procesales. Entonces, vamos a ver que existen escenarios donde el delito de lavado de activos, ¿no?, choca, colisiona con estas garantías fundamentales y constitucionales. Y claro, para una efectiva persecución, procesamiento y sanción del lavado de activos en el país, ¿no?, los operadores de justicia deberían principalmente verificar que sus acciones no crucen o no colisionen con los derechos fundamentales. Y ahí vamos a ver, como medida general, ¿no?, que implica el, la ponderación y la proporcionalidad. Eso lo vamos a revisar de forma detenida, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, ¿no es cierto? Y para darle o tratar la autonomía del lavado de activos, hay que marcar la diferencia con el delito fuente. El delito fuente es el delito que ayuda a generar los activos ilícitos. Las operaciones de lavado son las actividades que ayudan a introducir el dinero obtenido de los delitos fuente en el mercado financiero lícito, ¿no? Para, obviamente, ocultar y hacer dificultoso para la justicia nacional encontrar el origen de los activos. Entonces, la primera pregunta que se cae de Madura, doctor, para procesar o sancionar el delito de lavado de activos, ¿es necesario garantizar previamente o probar la existencia del delito fuente? Y la respuesta es no, ¿no? Les pido un segundo, por favor. Tengo un tema con el internet, por favor, vamos a parar un segundito. Tenemos en este momento 845 personas conectadas. Muchas gracias por haber ingresado a la sesión del día de hoy, la primera del presente año. Se les recuerda que para poder acceder a la respectiva certificación es necesario permanecer como mínimo el 90% del tiempo total que dure la presente conferencia, el cual es de 1 hora con 30 minutos. Bien, mil disculpas. Vamos a continuar con la exposición. Entonces, diferenciado el delito fuente, que es el delito generador, y la operación de lavado, ¿no?, que es el delito principal, ¿no?, debemos entender que el lavado es un delito autónomo a su delito fuente. Esto quiere decir que para iniciar una investigación por lavado de activos o incluso para formular un requerimiento acusatorio por el delito de lavado de activos, no es necesario previamente acreditar el delito fuente, ¿no? Y esto fue algo muy discutido, ¿no? Incluso hubo propuestas desde la jurisprudencia de la Corte Suprema que finalmente no se desarrollaron, ¿no?, donde se requería, ¿no?, que mínimamente haya una acreditación indiciaria del delito fuente antes de empezar a avanzar con el procesamiento del delito de lavado de activos. Pero lo cierto es que por el decreto legislativo 1106 expresamente se señala que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, ¿no? Es un delito autónomo. Y entonces, claro, va a haber una controversia porque no necesariamente la fiscalía tiene que acreditar
la existencia de un proceso previo por el delito fuente, ni tampoco tiene que acreditar de forma absolutamente necesaria, ¿no?, la configuración de un delito fuente. Lo único que tiene que señalar la Fiscalía para iniciar una investigación por lavado de activos, y es algo que recoge la sentencia plenaria casatoria 1/2017, es la sospecha simple. Esto puede ser, por ejemplo, un desbalance patrimonial. Puede ser un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Puede ser un informe de Contraloría sobre el patrimonio que ha tenido un funcionario o servidor público, ¿no es cierto?, que determine que sus ganancias o sus activos no se condicen con la actividad económica que realizaba en la función pública. Puede darse de cualquier manera. Lo cierto es que cuando inicia la investigación por lavado de activos, no necesariamente tiene que existir paralelamente una investigación por el delito fuente y mucho menos tiene que acreditarse, ¿no? Y este es el primer reto porque invierte un poco la carga de la prueba, de la fiscalía se traslada a el imputado, ¿no? De tal manera que, claro, si con un desbalance patrimonial pueden abrir una investigación por lavado de activos, que es lo que consecuentemente corresponde. Lo que consecuentemente corresponde es que aquella persona imputada por lavado de activos va a tener que probar el origen lícito de sus activos, ¿no? Entonces, claro, se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué el Ministerio Público no tiene que probar la ilegalidad de mis bienes y yo sí debo probar la legalidad de mis ingresos, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque el delito de lavado de activos es un bien jurídico que protege bienes jurídicos pluriofensivamente. Eso requiere decir que se afecta con el lavado de activos distintos bienes jurídicos. Por ejemplo, si el delito fuente fuese narcotráfico, se afecta la salud pública, ¿no?, por el tema de las drogas, son delitos contra la salud pública, y se afecta el orden financiero y económico de la nación. Si el lavado de activos procede como una operación para encubrir ganancias ilícitas obtenidas de la trata de personas, se afecta la dignidad humana con la trata de personas, se afecta también el orden financiero y económico de un Estado. Y entonces se pueden afectar varios bienes jurídicos de forma simultánea, ¿no? ¿Por qué? Porque es un delito pluriofensivo, lesiona simultáneamente dos o más intereses. Y es por eso que el Estado tiene una especial preocupación por el lavado de activos, por su capacidad lesiva. Entonces, en esa medida es que el Estado ha diseñado una forma de poder perseguir el delito de lavado de activos, ¿no?, de forma directa, sin necesidad de acreditar un delito fuente, con la finalidad de proteger distintos bienes jurídicos. El principal, por supuesto, va a ser el orden económico, el orden financiero, la necesidad de que los flujos de dinero en el país sean consecuencia de la práctica de operaciones lícitas, ¿no? Y después dependerá del delito fuente, pero se protegen muchas cosas. Se protegen muchas cosas. Y como normativa y jurisprudencia de lo que es el delito de lavado de activos, tenemos pues el decreto legislativo 1106, el acuerdo plenario 7/2011 y la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ¿no?, que es el marco jurisprudencial del delito de lavado de activos. Pero ¿cuáles son las tensiones? Hemos venido acá a hablar de las tensiones con los derechos fundamentales, ¿no? Primero, el principio de legalidad y taxatividad. ¿Por qué? Porque se entiende que es un tipo penal bastante amplio, ¿no? Cuando hablamos de lavado de activos, tenemos una lista de delitos fuentes en el artículo 10 del decreto legislativo 1106. Sin embargo, muchos operadores de justicia han entendido que por la amplitud del delito penal también se podrían incluir delitos menores, como por ejemplo el tema de la receptación. Y eso fue un tema que se debatió mucho en el caso de caso Cócteles, ¿no? Claro, que ahí pueden ustedes ver en la imagen cuál fue la postura que llevó a la máxima instancia constitucional el Partido Fuerza Popular. Fue la siguiente: al momento de los hechos, al momento de la imputación que practica el Ministerio Público, los hechos no configuraban delito. Esto quiere decir que la receptación patrimonial en el año de la imputación no configuraba delito, ¿no? La posición contraria era: el delito de lavado de activos es amplio, ¿no? Entonces, esta modalidad se encuentra dentro de las modalidades clásicas, ¿no?
¿Cuáles son las modalidades clásicas? Conversión y transferencia, ocultación y tenencia, transporte y traslado. Y ahí empezó la discusión. Entonces, claro, el principio de legalidad que invocaron pues la defensa del Partido Fuerza Popular en esta contienda que llegó hasta el Tribunal Constitucional fue, por supuesto, de que el tipo de lavado de activos puede ser muy amplio, ¿no? Pero no puede ir en contra de lo taxativo, de lo que indica el decreto legislativo 1106 en el momento de la imputación. Y es por eso que finalmente se terminó determinando la nulidad, ¿no? De este proceso. Entonces se retrotrayeron las actuaciones y después un juez decidió aplicar esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? El otro principio que entra en conflicto es el de la presunción de inocencia y la carga probatoria, ¿no? Que es lo que les hablaba hace un momento, ¿no? ¿Quién tiene que probar el origen ilícito de los fondos? El Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué a partir de un desbalance patrimonial, ¿no? Se abre una investigación por lavado de activos? Y como consecuencia el imputado debe acreditar que su dinero, sus activos, sus bienes provienen de una actividad ilícita. Entonces se invierte la carga de la prueba. Se exige al imputado justificar el origen ilícito de sus bienes, el origen lícito de sus bienes, ¿no? De tal manera que el imputado no solamente tiene que hacer un esfuerzo en conseguir una defensa técnica efectiva, sino además tiene que hacer un esfuerzo contable. Es decir, se traslada al investigado la necesidad de realizar una pericia contable de parte, cuando eso debería corresponder a una pericia oficial que realice el Instituto de Criminalística con sus peritos. Entonces, hay una inversión de la carga de la prueba, porque claro, si estuviésemos ante un delito que no es autónomo, ¿no? Podrías decir, pruébame el origen ilícito, pero la autonomía de lavado de activos traslada la carga probatoria al imputado, quien desde luego, estableciendo su teoría del caso, tiene que acreditar el origen lícito de sus bienes y para ello debe contratar a un contador, a un perito contable, de parte, realizar un informe contable y que eso pueda ser auditado por los peritos oficiales, ¿no? Entonces, hay una inversión de la carga de la prueba que es, eh, que es bastante amplia, ¿no? Otra cosa que entra siempre en conflicto es este derecho de defensa y el secreto profesional. ¿Por qué? Porque la normativa de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, operaciones de lavado de activos que hayan podido conocer por su defensa, por su profesión, ¿no? Implica una violación al secreto profesional, ¿no es cierto? Lo que te dice el tipo de lavado de activos es: tú debías conocer que los bienes son ilícitos o debías poder presumirlo. Entonces es amplio, ¿no? O conoces dolo directo, ¿correcto? O puedes presumir culpa grave. Y para poder presumir, ¿no? Se requiere pues una interpretación, ¿no? Que sea, digamos, amable con el secreto profesional, ¿no? Porque claro, el abogado, el contador y muchos otros profesionales, ¿no? Llevan su tarea y llevan su labor conforme a las normas éticas de su colegio profesional, ¿no? Dentro de las cuales en todos los colegios profesionales destaca el secreto y la reserva profesional. Es decir, el conocimiento que obtuviste producto del ejercicio de tu actividad legal, ¿bien? Este conocimiento no puede revelarse, ¿no? En tanto y en cuanto afecte a la persona que te ha contratado. Entonces, o sin su autorización. Entonces, claro, viene la unidad de inteligencia financiera y establece un montón de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, operaciones inusuales u operaciones de lavado de activos. De hecho, en el decreto legislativo 1106 se establece como una forma autónoma y distinta de cometer el lavado de activos el hecho de, siendo un sujeto obligado, no reportar estas operaciones. Y ahí, si esas operaciones tienen una relación con el secreto profesional, ¿no? También hay un choque con
un derecho de los profesionales. Otro derecho fundamental que se pone en cuestionamiento y que ha sido objeto de múltiples reformas, sobre todo en el tema de la pérdida de dominio, que es el derecho de propiedad y las medidas cautelares. Nosotros sabemos que en el derecho penal están las medidas cautelares de orden personal, las medidas cautelares de orden real, conocemos esa situación. Sin embargo, en el delito de lavado de activos hay algo particular, que es la extinción de dominio, norma que ha sufrido distintas modificaciones a lo largo del tiempo y que ha sido objeto de debate y de controversia. ¿Por qué? Porque en una investigación por lavado de activos hemos visto muchas veces que los bienes de los procesados han sido embargados o sus cuentas y sus bienes materiales, ya sea vehículos, inmuebles, etcétera, han sido incautados y después se ha seguido un procedimiento especial para que pierdan el dominio y la propiedad de esos inmuebles y esto pase al Estado, previamente sin que haya aún una sentencia por el delito de lavado de activos. Entonces, obviamente eso colisiona directamente con el derecho de propiedad, ¿no? Claro, yo tengo una propiedad privada, es un derecho constitucional la propiedad privada. Entonces, solamente basta una investigación, ¿no? Solamente basta la imputación de que mis bienes los he conseguido de manera ilícita para que yo pierda el dominio, para que yo pierda la propiedad de mis bienes, ¿no? La respuesta inmediata lógica sería no. Tendría que acreditarse una sentencia que determine que efectivamente has participado y tienes responsabilidad penal declarada y probada tras la actividad probatoria de injuicio por lavado de activos. Y una vez que procede esa declaratoria de responsabilidad firme y consentida, en consecuencia tus bienes obtenidos de manera ilícita no deberían retornar a tu propiedad, pero solo siguiendo ese camino, ¿no? Y claro, se ha dicho, las leyes son pro crimen. No, porque no se está hablando solamente del patrimonio de aquellas personas que tienen imputaciones criminales o personas que por ahí están en el foco público, en el ojo público y son altamente expuestas, sino puede pasar con la propiedad de cualquier investigado, ¿no? Entonces se generan lesiones a la propiedad antes de que haya una sentencia. Entonces, y eso es desproporcional. Y no, ni hablar de las medidas personales, porque se afectan muchos derechos fundamentales más. Por ejemplo, el derecho al plazo razonable, que pasó en el caso Cócteles. Las investigaciones de lavado de activos duran muchísimo y todas, o la mayoría, ¿no?, exceden los plazos razonables, ¿no? Y el plazo razonable es una manifestación del debido proceso. Por tanto, es una garantía constitucional de orden procesal. Y si se vulnera, se debería, desde la justicia constitucional, tomar alguna acción, como ha pasado en el caso Cócteles. Otro tema, la libertad personal, ¿no? Las prisiones preventivas que se han dictado en las investigaciones de lavado de activos, que finalmente, para la anécdota y para la estadística, ¿no?, salen como éxitos del Ministerio Público, pero finalmente no existe sentencia. Entonces son problemas, ¿no?, que, digamos, ponen en cuestionamiento si realmente la legislación actual de lavado de activos, ¿no?, es una legislación garantista o es una legislación que se direcciona un poco más a lo inquisitivo. Porque claro que debe haber un interés del Estado de perseguir las operaciones de lavado de activos, pero este interés debería ser un interés proporcional y sobre todo un interés que o no lesione los derechos fundamentales, que es algo muy difícil, ¿no?, o de algún modo establezca límites y criterios para ser proporcionales en la aplicación de las medidas. Entonces, ese es, digamos, la tensión constante que se vive entre el derecho y el deber que tiene el Estado de perseguir las operaciones de lavado de activos y los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto garantías materiales como las garantías procesales.
Y otra instancia que nosotros, digamos, entendemos como problemática es el tema de la prueba, ¿no? De la prueba. Y ahí ha establecido la Corte Suprema la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que establece los niveles de sospecha, ¿no? Pero como dice el doctor Gonzalo del Río, los niveles de sospecha son algo muy difuso, son algo muy gaseoso, son algo altamente interpretativo y vacío, ¿no? Porque claro, nosotros vamos a leer la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y vamos a ver sospecha simple, que es la sospecha o sospecha inicial, ¿no? La sospecha reveladora, suficiente para formalizar la investigación preparatoria, la sospecha fuerte, suficiente para emitir un requerimiento acusatorio, la certeza ya declarada en la instancia posterior a la actividad probatoria en el juicio, ¿no? O sea, vamos a ver criterios, ¿no? El tema está en la interpretación de esos criterios. ¿Y cómo? Ese es el reto para la Administración de Justicia. ¿Cómo interpreto los criterios para seguir avanzando en el proceso por lavado de activos sin vulnerar de forma significativa los derechos fundamentales o sin ser desproporcional en la investigación o el proceso por lavado de activos? Entonces, ese es el reto, ¿comprenden? Entonces, claro, ya para la acreditación del delito fuente, olvídense, el delito de lavado de activos ofrece una autonomía absoluta, ¿no? Basta con que la Fiscalía diseñe en su imputación inicial una actividad criminal genérica, basta que si va a imputar el delito de organización criminal presente un organigrama, ¿no? Basta que en un allanamiento autorizado por un juez se encuentre determinada cantidad de dinero en los inmuebles que allana, ¿no? Para que abra la investigación, ¿no? Abra la investigación. Y claro, otro tema, otro reto está en la prueba indiciaria, ¿no? Claro, ¿cómo justifican las medidas cautelares, los allanamientos, las prisiones preventivas, los embargos, ¿no? ¿Cómo lo justifican? Lo justifican señalando, existen indicios. No pueden hablar de prueba directa porque no existe, pero señalan, existen indicios. Y los indicios, conforme a lo que ha establecido la Corte Suprema, son fundamentales para abrir una investigación por lavado de activos. Y como el 268 del Código Procesal Penal me pide elementos de convicción, ¿no? Que sean reveladores, yo con los indicios formo mi imputación criminal, ¿no? Pero los indicios, y hay un acuerdo plenario que habla de la prueba indiciaria, tienen que ser graves. No se puede hablar de cualquier indicio, ¿no? El encontrar en un allanamiento un par de sobres con dinero en efectivo no puede ser un indicio grave, porque hay muchas personas en el Perú, sobre todo en una economía informal y en una economía que tiende a evitar bancarizar para no pagar impuestos, existe un montón de personas que guardan su dinero en su casa. Entonces, el encontrar, y yo lo he visto en múltiples disposiciones de formalización por lavado de activos y en múltiples requerimientos de prisión preventiva, se ha practicado el allanamiento a tal fecha y se ha encontrado un sobre con dinero. ¿Eso se puede catalogar como un indicio grave? Después, y es un caso que yo mismo viví, la actividad, ¿no? Yo defendí una vez, y me permito contarlo, porque alguna vez le pedí permiso y él me dijo, doctor, puede contarlo, si es para fines académicos, además estamos excluidos por el Código de Ética, ¿no? A un financista, o así lo llamó el Ministerio Público, el financista de una organización criminal dedicada a la tala de árboles, ¿no? De productos maderables protegidos por la legislación y el lavado de activos de esa organización. ¿Por qué? Porque el señor era un prestamista. Está mal, está bien, la actividad de los prestamistas es un tema que no era objeto de discusión. El señor le había prestado en 2 oportunidades montos menores, irrisorios, a uno de los imputados como cabecilla de la organización criminal. ¿Qué puso el Ministerio Público? El señor es el financista. Se ha acreditado por el allanamiento que se ha hecho en su casa 2 recibos que ha emitido para prestarle a tal persona, que es la cabecilla de la organización criminal,
A, B y C dinero. O sea, la actividad es de prestamista informal y además no desempeña ninguna actividad legal formal, no está en planilla para ninguna empresa. Repito, en una economía informal como es la peruana, ¿cuántas personas no están en planilla? ¿Cuántas personas no reportan a un trabajo formal? ¿Cuántas personas como estas, esté bien, esté mal, desde el punto de vista moral, ético, lo que fuese, prestan dinero para sacar un interés? Son muchísimas personas. Entonces, claro, establecen como indicio la actividad. Establecen como indicio que se le encontró dinero, ¿no? Pero no establecen indicios graves o indicios precisos, ¿no? Entonces, ¿por qué es grave esto? Porque con los indicios empiezan a aplicar las medidas cautelares, ¿no? Retención de las cuentas, embargos, impedimentos de salida, etcétera. Dígame, ¿cómo una persona puede pagar una asesoría privada de calidad para ser defendida en un proceso de lavado de activos si el Estado, solamente con indicios gaseosos, con indicios, digamos, flojos, le ha congelado las cuentas? Entonces es un tema gravísimo. Otro tema va en el tema de probar el elemento subjetivo, ¿no? El conocer o el deber presumir, que es lo que estábamos hablando. Porque el conocimiento es dolo directo, pues, ¿no? Si yo, abogado, sé que mi cliente se dedica al narcotráfico y con el cliente del narcotráfico, con el dinero que me aporta este cliente que se dedica al narcotráfico, construyo o me compro una oficina. Es un acto de conversión. Convierto el dinero, varío su estructura en un inmueble, ¿no? Ese es claramente un dolo, dolo directo. Conozco que el dinero es ilícito. El tema es en la culpa grave, en este deber de presumir, en ese deber de conocer, ¿no? ¿Cómo estructuran actualmente el tema? Con el perfil profesional, como si eso fuese suficiente, ¿ah? No, el imputado es abogado, tiene conocimiento de derecho tributario, tiene conocimientos de derecho penal. Entonces debió presumir que el dinero es ilícito. No hay nada objetivo, ¿entienden? Este deber de presumir se extiende de forma totalmente desproporcional, ¿no? Peligra algo que está prohibido por el derecho penal, que lo señala el título preliminar del Código Penal. Está proscrita y prohibida la responsabilidad objetiva. Por el hecho de la condición de la gente no se puede acreditar el elemento subjetivo del tipo. No se puede decir que por ser abogado con especialidad en derecho financiero, tributario, ¿no? Tienes conocimiento de el origen ilícito de los fondos, ¿no? Entonces, son cuestiones que siempre se plantean en una investigación, en un proceso de lavado de activos, ¿no? Y claro, ¿cuáles son algunas propuestas y conclusiones que yo saco y que se debería trabajar desde el Congreso de la República, desde las instituciones de la Administración de Justicia, ¿no? Primero, interpretar restrictivamente el origen ilícito. El origen ilícito no puede ser entendido de forma amplia, porque como hemos visto, lesiona de forma directa los derechos fundamentales, ¿no? Y obviamente transmite unas vibras inquisitivas en el procesamiento del delito de lavado de activos. No podemos el origen ilícito simplemente presumirlo o determinar que por no haber una coincidencia entre las actividades lícitas y el dinero, ya existe algo raro, ¿no? Hay una canción muy famosa del salsero Frankie Ruiz que se llama ¿Y cómo lo hace? ¿No es cierto? Que habla de una pareja que tiene distintos lujos, distintos signos exteriores de riqueza,
¿no? Y preguntan, ¿y cómo lo hacen? Y esa pregunta, ¿y cómo lo hacen? No debería ser entendida con una interpretación amplia del origen ilícito, porque vas a lesionar derechos fundamentales. No puede el sistema de justicia interpretar únicamente la autonomía del delito de lavado de activos para hacerse de la vista gorda respecto al origen. O sea, no puede decir, como el delito de lavado de activos es autónomo, yo me olvido del origen ilícito y investigo solamente el desbalance patrimonial. No, se deben exigir indicios sólidos respecto al origen ilícito. Y hay algo que es muy fácil y está al alcance de las autoridades, los antecedentes penales, ¿no? Repito, para lavar activos previamente requieres un delito fuente especializado. Eso quiere decir que no puede practicarse por una sola persona o por un círculo de autores reducido. Tiene que darse generalmente el lavado de activos en un marco de una organización, de una estructura de funciones y roles. Y ningún delincuente, pues, novato, ¿no? Que empieza recién en el mundo de la delincuencia o recién empieza a delinquir, ¿no? Va a tener esta participación organizativa, es algo lógico. No va a tener la logística para, digamos, operar un delito fuente. O una persona decide delinquir y así por así está en un mes explotando oro ilícito en Madre de Dios. Absolutamente no, necesita de tiempo, necesita de una estructura criminal, necesita de conexiones, ¿de acuerdo? Necesita de protección legal, de un brazo legal, necesita de corromper funcionarios y servidores públicos en el marco de la explotación ilegal que va a realizar, necesitan muchas cosas. Entonces, podríamos partir de un análisis, obviamente proporcional, de los antecedentes que tiene una persona para establecer si puede cometer o no una actividad fuente. Otra cosa que hay que ver es el nivel de especialización, ¿no? Estamos en un país donde la educación no está al alcance de las mayorías. Eso es lo tristemente cierto, ¿correcto? Pero sucede también que el tema de la especialización es un criterio clave, ¿no? Porque hay que tener cierto nivel de especialización, ya sea una especialización académica o una especialización empírica que te dan los años, lo que sé yo, ¿no? En el rubro del dinero. ¿Cuáles son los negocios que siempre se presumen de lavar activos? Casinos, restaurantes, hoteles, ¿no? Casas de apuesta. ¿Qué tienen en común estos locales? La entrada dinámica y la salida dinámica del dinero. Ese puede ser un tema de investigación, ¿no? La fluctuación del dinero. Además, otra cosa que propongo desde esta humilde tribuna académica es que haya sin duda pues una protección a los profesionales y que se delimite jurisprudencialmente la culpa grave. Y eso es algo que ha pospuesto la Corte Suprema. Porque el conocer el origen ilícito de los fondos es algo bastante claro, habla de un dolo directo. Pero la culpa grave, que se asemeja a los términos deber presumir, eso tiene que delimitarse por la Corte Suprema. La Corte Suprema nos tiene que decir en su responsabilidad de magistrados supremos, ¿no? ¿Qué se debe entender por el deber de presunción, ¿no? Y debe dar una motivación cualificada. Y también tiene que haber un capítulo específico que hable sobre la presunción o el deber de presunción que tienen los abogados, los contadores y los límites con el secreto profesional. En tercer lugar, algo que propongo es ser más rigurosos en la aplicación de las medidas cautelares, ¿no? Debemos verificar concretamente el peligro en la demora y sobre todo la proporcionalidad. Y la proporcionalidad tiene tres elementos.
pero el más importante de la proporcionalidad seguramente es el analizar si existe alguna medida menos gravosa. Y para eso, ¿no? Se requiere implementación logística, se requiere inversión, ¿no? Y se requiere obviamente una designación más importante de un presupuesto, porque se podría aplicar tranquilamente una vigilancia electrónica, ¿no? Para evitar una prisión preventiva. Se podría determinar quizás una alternativa legislativa que en lugar de autorizar la extinción del dominio, pueda autorizar la suspensión del dominio, quizás con una acusación o algo que ya vaya más allá de una investigación. Y por ahí se podría trabajar con la Corte Suprema, que ya emitió la sentencia plenaria casatoria 1/2017, y establecer quizás una prognosis de responsabilidad que sea la acusación, ¿no? Donde después de la acusación ya se puedan dar estas medidas cautelares, ¿no? Siempre, obviamente, ¿no? De la mano de la proporcionalidad. Yo lo que no quiero que se me confunda y diga, el doctor ha dicho que únicamente después de la acusación deben haber medidas cautelares. No. Lo que estoy diciendo es que se debe establecer una prognosis, se debe establecer un límite para aplicar medidas cautelares de forma indiscriminada. Eso es lo que estoy diciendo. Y para establecer un límite se debería hablar de una actuación procesal concreta, que podría ser la acusación. Podría ser la acusación. ¿Y esto para qué? Para estar pues en una armonización con los estándares internacionales. ¿A qué me refiero? Que la protección en el delito de lavado de activos, ¿no? La protección en el delito de lavado de activos rompe las barreras de la protección estatal, ¿no? Entonces, claro, todo lo que estamos hablando fundamentalmente en la protección que tiene que establecer el Perú como política criminal global, ¿no? Tiene que marcar de una evolución, ¿no? Una evolución normativa, una evolución legislativa, la aplicación de estándares internacionales que se vienen aplicando desde el año 2002 hasta la fecha, ¿no? Y ver la manera de cómo perseguir el delito de lavado de activos en su medida más posible, ¿no? Puede determinar una menor vulneración para las garantías del debido proceso, ¿no? Quisiera decirles, para ejemplificar todo, que el núcleo de todos los problemas que estamos hablando, ¿no? Reside en la arquitectura legal del lavado de activos en el Perú. Se dijo el año 2012, con la emisión del decreto legislativo 1106, que la arquitectura de esta norma estaba diseñada para ser un instrumento ágil y potente. No se advirtió que este instrumento ágil y potente iba a generar fricciones con muchas garantías constitucionales. La amplitud del delito de lavado de activos, que dice el delito fuente puede ser cualquier delito. El uso intensivo de la prueba indiciaria para justificar medidas cautelares. La autonomía declarada absoluta respecto del delito precedente y las presunciones sobre el elemento subjetivo del tipo, también es un problema. Todo eso, ¿a qué nos lleva? ¿Mm? A una nueva manifestación del derecho penal del enemigo, en pleno 2026. No importa que vulneremos el principio de legalidad, no importa que vulneremos la presunción de inocencia variando la carga de la prueba, ¿no? No nos importa el derecho de propiedad, ¿no? Con tal de investigar y procesar el lavado de activos. Entonces, eso obviamente debe desterrarse, ¿no? Ya que un eje fundamental de la lucha contra el crimen organizado, de la lucha contra la corrupción, ¿no? Merece pues un análisis más crítico, ¿no? No solamente un análisis persecutor, no solamente un análisis pragmático para que las instituciones de la Administración de Justicia puedan mostrar los resultados hasta el fin de año, sino se requiere un análisis responsable, consensuado,
desde la dogmática penal y el respeto a la legalidad procesal, ¿no? Necesitamos opciones para poder, cuanto menos, intentar, ¿no?, que la persecución del lavado de activos en el Perú disminuya sus tensiones con la aplicación de los derechos fundamentales. Y debo decirlo con todo respeto a nuestros magistrados supremos, que ni la sentencia plenaria 1/2017, ni el acuerdo plenario del 2011, que son las manifestaciones jurisprudenciales más importantes del delito de lavado de activos en el Perú, no han logrado de forma absoluta una aplicación más garantista y legítima de la normativa. Si no hablamos de una aplicación garantista, legítima de la normativa, es imposible que hablemos del cumplimiento de criterios internacionales para la investigación y procesamiento del lavado de activos. Entonces, ordenemos la casa internamente para posteriormente poder cumplir con estos estándares internacionales, ¿no? Y entendamos, pues, que está bien, el delito de lavado de activos es pluriofensivo, ¿no? Lesiona muchos bienes jurídicos, es parte del Estado, ¿no? Es deber y derecho del Estado perseguir al lavado de activos para garantizar la seguridad individual, colectiva, todo eso está muy bien, pero en la línea del respeto a las garantías procesales constitucionales, ¿eh? Yo tenía como profesor en la Universidad de Sevilla al gran jurista Feijó Sánchez, ¿no?, que nos decía el blanqueo de capitales, porque allá en España le dicen el blanqueo de capitales, ¿no? Son delitos altamente peligrosos, ¿no? Pero no puede equipararse la persecución a la misma peligrosidad para los derechos fundamentales, ¿no? Si vamos a hablar de la protección de bienes jurídicos colectivos, hablemos también de la protección de las garantías procesales constitucionales. Entonces, ese es un poco lo que he pretendido establecer en esta corta exposición, ¿no? Y entender, pues, que el lavado de activos actualmente, como está diseñado, vulnera derechos fundamentales, hay problemas probatorios, hay una interpretación absolutamente abusiva respecto a la culpa grave como elemento subjetivo del tema, ¿no? Se requiere, pues, una protección al imputado, ¿no? Y claro, muchos se ponen de pie y dicen, estás hablando de una protección al criminal. No, estoy hablando de una protección al ser humano. Solamente un esquema como el que he propuesto protege al imputado de imputaciones infundadas, protege al imputado de la presión mediática sobre estos casos que son altamente visibles por los medios de comunicación, ¿no? Y luchar contra estas cuestiones que estamos comentando va a fortalecer, va a fortalecer el sistema judicial, absolutamente. Y va a requerir cada vez un fumus más elaborado, menos improvisado, menos difuso. Y en tanto no se van a violar los derechos fundamentales. Entonces, les agradezco mucho por la atención, por estar presentes en esta exposición y sobre todo por siempre estar atentos a la propuesta educativa académica que impone y promueve el Centro de Estudios y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, quedo atento a cualquier pregunta o consulta que ustedes puedan tener y les cedo la palabra, pues, al doctor Torres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor López, por la magnífica presentación que ha tenido a bien usted de presentar el día de hoy. Muchas gracias también a las más de 1000 personas, 1012 personas exactamente, que nos vienen acompañando en esta primera actividad académica de los lunes de Derecho. Doctor, voy a compartir algunas de las interrogantes que el público nos ha hecho saber a través del chat. Preguntan, doctor, autonomía sustantiva versus autonomía procesal, ¿cuál de ellas es el correcto? A ver, la diferencia es central. La autonomía procesal dice que el delito de lavado de activos puede investigarse y procesarse sin acreditar el delito fuente. La autonomía sustantiva va más allá. Y la autonomía sustantiva va a lo posterior a la actividad probatoria en juicio. Eso quiere decir que, siendo sencillos,
Para investigar y procesar lavado de activos no necesitas acreditar delito fuente. Para sentenciar, sí. ¿Por qué? Porque está la máxima de la presunción de inocencia, ¿no? Y de la verdad procesal que finalmente va a derivar en una declaración de responsabilidad penal. Entonces, claro, muchas veces lo que se ha visto en la práctica es que las sentencias de primera instancia tratan de desarrollar una acreditación del delito fuente. ¿Dónde está el problema? Como lo hemos dicho en la exposición, en que la acreditación se basa en indicios. Y no está mal utilizar la prueba indiciaria, ojo. La prueba indiciaria en delitos que tienen una efectiva y una especial dificultad para investigarlos es necesaria. Por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios. Para acreditar una colusión no vas a tener la foto, el video de la reunión, puedes acudir a los indicios. Pero los indicios, y lo dice un acuerdo plenario de la Corte Suprema, los indicios tienen que ser plurales, tienen que ser ciertos, tienen que ser concomitantes y entre ellos llevar a una conclusión de responsabilidad. Un indicio no puede ser en lavado de activos, pues le encontré un sobre con $2.000 al imputado, porque estamos en una economía informal, ¿no? Un indicio no puede ser, el imputado no registra una actividad económica formal, no reporta planilla, entonces se presume que está en actividades ilícitas. Eso no puede ser un indicio, esos son prejuicios. Entonces, claro, estamos hablando de que no es necesario, si yo sé que no es necesario tener el delito fuente para procesar, pero para imponer una medida cautelar debe haber cierto desarrollo, es mi opinión. Muchas gracias, doctor, por haber abierto la primera interrogante, la primera consulta de nuestro público. Preguntan asimismo, doctor, ¿cuál es la razón de ser si en una acusación fiscal, a ver, se remiten a un delito fuente? Creo que lo relaciona con el delito fuente que hizo mención. La pregunta es exactamente cómo se relaciona el delito fuente con el lavado de activos. Sí, creo que es un correlativo de la primera consulta, me parece. Sí. Es el mismo usuario. Bueno, los delitos fuentes son los delitos que nosotros en la cabeza concebimos como graves, ¿no? Y si quieres una relación taxativa, buscas el decreto legislativo 1106, artículo 10, y ahí vas a ver todos los delitos. ¿Cuál es lo que tienen en común los delitos fuente? Primero, que se pueden producir todos gran cantidad de dinero. Digamos, nadie se mete al negocio de lavado de activos, al negocio ilícito de lavado de activos, si eso no generaría gran cantidad de patrimonio fácil, rápido y efectivo, ¿no? Y otra cosa en común que tienen es que no se pueden desarrollar en un círculo limitado de autores. Sería muy difícil o hasta imposible pensar en los delitos fuente como una actividad criminal que desarrolle un solo autor o una coautoría. Se tiene que realizar en estructuras de organización, en estructuras donde se dividan funciones y se dividan roles. Y muchas veces las estructuras criminales, ¿no? Tienen que responder a eso, precisamente a la organización y determinar funciones, roles, participación, logística. Entonces, a partir de eso es que se da el delito fuente. Entonces, yo te pongo dos ejemplos nada más. Delito fuente, narcotráfico, delito fuente, minería ilegal. Los dos producen gran cantidad de activos. Esa cantidad de activos es un problema logístico para el generador y tiene que introducirlo para lavarlo. ¿Cómo lo puede hacer? Hay tres modalidades que son las clásicas: conversión o transferencia, ocultación y tenencia y actos de transporte o traslado. Entonces, cualquiera de esas modalidades las puede cometer, lo dice el decreto legislativo 1106, para de esa actividad criminal que es el delito fuente y todo lo que te ha producido, superar ese problema logístico, introducir ese dinero maculado al sistema legal. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, doctor, ¿podría comentarnos cuál sería la diferencia entre incautación regulada en el Código Procesal Penal y el decreto legislativo de extinción de dominio, por favor? La incautación es un procedimiento temporal, ¿ya? Cuando ustedes vean un allanamiento, todos vemos, ¿no? En la tele, allanamiento. Pero lean la disposición. Dice, orden de allanamiento, no, orden de descerraje, allanamiento e incautación. ¿No? La incautación se da para fines procesales. Eso quiere decir, si los elementos que se incautan han favorecido a la comisión del delito o tienen alguna relación con la comisión del delito. Por ejemplo, lo más clásico en lavado de activos, se hace un allanamiento de dinero, encuentran dinero en efectivo. Ese dinero está incauto porque se está investigando
cómo es que se ha obtenido. Y la teoría del caso de la Fiscalía es que se ha obtenido a partir de la explotación de actividades ilícitas previas. ¿Ok? Pero la extinción del dominio ya habla de la extinción de la propiedad. Es decir, del traspaso de la propiedad, del derecho real de la propiedad y todos sus efectos, de la persona, del privado, al Estado. Ya no tiene un fin procesal, más bien tiene un fin de consecuencia jurídica. ¿Cuál es el fin de cuál es la consecuencia jurídica? Como tu casa, como tu carro, como tu yate fue obtenido como consecuencia de la explotación de actividades ilícitas, se ha demostrado ello, pasa al Estado. Y el Estado puede darle la administración que corresponda. Esa es la extinción de dominio. Tiene una finalidad de traslado de propiedad, de extinción de tus derechos reales. Por eso dice extinción. En cambio, la incautación, tú mantienes la propiedad. Si tu abogado puede demostrar en el proceso penal, ¿no es cierto?, que lo que te han incautado no tiene relación con los hechos materia de imputación o ya cumplió con los objetos de investigación, tienen que devolverte el dinero, tienen que devolverte el bien. ¿No? Yo lo pongo siempre en las clases que dicto en la universidad con un ejemplo sencillo. Si tú chocas el vehículo y te retienen el vehículo para hacer la pericia, cuando acaba la pericia te lo tienen que devolver, porque el Estado no puede extinguir la propiedad. El Estado lo que hace es incauta para fines de investigación y cuando culminan esos fines de investigación devuelve o tendría que devolver. Lo que pasa en una mala práctica es que, como los casos de lavado de activos son casos altamente complejos, ¿no? Y claro, los plazos en los delitos complejos no son los mismos que en los delitos simples. Si en los delitos complejos te pueden investigar hasta 36 meses, estoy hablando de investigación, ¿no? Entonces, durante esos 36 meses tú pues vas a tener incautado tu dinero. ¿Por qué? Porque la fiscalía te va a sacar una providencia señalando todavía no se han cumplido los fines de investigación del dinero incautado. Entonces, ¿ahí qué tienes que hacer? Ir al juez de las garantías para determinar que sí, que una tutela de derechos porque se está vulnerando, correcto, el derecho a la propiedad de tu patrocinado, ¿no? O incluso la justicia constitucional. Muchas gracias, doctor. Em, Nos preguntan también, hay varias preguntas, pero a ver, Con todo gusto. he rescatado esta, la cual también usted hizo mención, doctor. Respecto al caso de la señora Keiko Fujimori, ¿podría explicarnos un poco más acerca de la absolución por el Tribunal Constitucional? ¿Considera usted que se ciñe estrictamente al principio de legalidad, doctor? Yo considero particularmente que sí. He escrito sobre el tema varios artículos de opinión que me ha invitado la prensa en su momento y le invito al público a buscarlos. Sobre todo tengo un artículo en el diario El Comercio sobre eso que es muy, muy claro, ¿no? Como debe ser, digamos, el lenguaje de un académico, ¿no? Que debe ser más sencillo, que debe ser acorde a lo que pueda, digamos, el público solicitar para entender y facilitar un mayor aprendizaje. Bien, el caso de la señora Fujimori es inaudito. Podríamos decir que si se compara los ejemplos en el derecho internacional, o sea, es inaudito porque la señora ha tenido, honestamente, que pasar por una prisión, por varias prisiones preventivas, ha tenido que pasar, ¿no?, por una persecución que ha durado muchos años. De hecho, el mismo Tribunal Constitucional, cuando desarrolla su sentencia, no solamente habla del tema del principio de legalidad, habla de la violación al plazo razonable. Pero precisamente sobre el por qué el Tribunal Constitucional decide anular el caso Cócteles, hay que entender los hechos. Y los hechos eran, ¿no?, de los aportes de campaña. La pregunta fundamental que se hizo el Tribunal Constitucional es, ¿aportar a una campaña política o recibir aportes, mejor dicho, en el caso de Fuerza Popular, de un dinero que debía presumirse como ilícito, ¿es lavado de activos o no es lavado de activos? A esa modalidad se le conoce como receptación patrimonial, es decir, recibes, ¿no?, estos aportes de campaña debiendo presumir o conociendo que eran ilícitos, ¿no? El conocimiento, ya vimos, es dolo directo, ¿no? Y el deber de presunción, que se aplica para todos los casos lavajato, es por el antecedente de Odebrecht y las compañías brasileñas, ¿ok? Entonces, la pregunta que se hizo al Tribunal Constitucional, estos hechos
al momento de la imputación, ¿estaban configurados o no en el decreto legislativo 1106? El Ministerio Público dijo que sí, que estaban dentro de los actos de conversión y transferencia. Lo que dijo la defensa de la señora Fujimori es que no estaban en el decreto legislativo. Y al no estar, no se puede perseguir, mucho menos sancionar, ni poner medidas cautelares tan gravosas como una prisión preventiva, ¿no? Si los hechos al momento de la comisión no están contemplados como una violación a la ley penal. Entonces, el Tribunal Constitucional correctamente, creo yo, hizo una ponderación del marco temporal de imputación y pues identificó que al momento de la comisión del delito, esa modalidad no estaba comprendida en el decreto legislativo 1106. ¿Cuándo se incorpora? En el 2016. ¿De cuándo son las campañas? 2011 y 2016, antes de la incorporación de la modalidad de receptación patrimonial, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes perseguir para atrás, tú persigues para adelante. El derecho penal no es retroactivo, únicamente es retroactivo cuando favorece al reo, ¿no? Esa es la regla general que todos conocemos desde los primeros ciclos de la Facultad de Derecho, ¿no? El derecho penal se aplica desde el momento de su promulgación de la ley penal en adelante y únicamente corresponde la aplicación del derecho penal, ¿no? Que por regla general es ulterior, únicamente corresponde retrotraerlo cuando favorece al rey. Entonces, ese fue el razonamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Para, digamos, de forma definitiva, finiquitar este tema del caso Cócteles. Ya después vino la ponderación judicial, ¿no es cierto?, donde todos pudimos ver por la televisión que se discutió si el juez penal debía, ¿no?, efectivamente aplicar o no la sentencia del Tribunal Constitucional, que era absolutamente obligado por un criterio digamos, estructura normativa, de jerarquía institucional, debía aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, que finalmente lo hizo, ¿no? Gracias, gracias doctor por esa explicación que acaba de darnos. Otra de las consultas que queremos compartirles, doctor, ¿considera usted que las medidas cautelares patrimoniales actuales respetan adecuadamente el derecho de propiedad? Considero que en algunos casos sí y en algunos casos no, pero son mayoritariamente los casos en que no, ¿no? Porque, claro, el tema de las medidas cautelares reales es algo delicado. O sea, nosotros podemos revisar el Código Procesal Penal y no solamente vamos a ver embargos. Ustedes saben por sus clases de Derecho Civil que el embargo puede ser por inscripción, por retención y todo lo demás. Nosotros vemos algo mucho más grave, ¿no? Mucho más grave, que es, como les había comentado, la suspensión casi indefinida del derecho de propiedad. No estamos hablando todavía de un derecho de propiedad, de una extinción del derecho de propiedad, porque eso pasa con la extinción de dominio. Lo que estamos hablando es nosotros estamos hablando de las medidas cautelares, que no es que digamos, extinguen el derecho de propiedad, sino que los ponen en suspenso. No de un modo declarativo, porque tú dices, pero señor, el auto sigue siendo suyo, nadie ha ostentado una propiedad sobre el auto, nadie ha ostentado una propiedad sobre el inmueble, nadie lo está ocupando, entonces nadie le está quitando la propiedad, ¿ya? Pero el derecho de propiedad es mucho más que la tenencia o la posesión. El derecho de propiedad implica el usufructo. Por ejemplo, el inmueble, ¿no?, que has incautado, ¿no?, o el vehículo que has incautado, yo lo podría arrendar, ¿no? Yo lo podría donar, podría darlo en anticipo de legítima, podría disponer. Es ahí donde está el problema, en los límites a la capacidad de disposición. Y algo que me pasó con un caso real. O sea, doctor, yo quiero contratarlo, pero ¿cómo le pago a usted si todas mis cuentas están embargadas? Y no es un problema que tiene cualquier persona natural. Es un problema que ha tenido el mismo expresidente Kuczynski, que ha tenido, siendo la personalidad que es el expresidente Kuczynski, teniendo la espalda histórica de
trabajos de experiencia, de formación educativa, siendo todo lo que es el presidente Kuczynski, salió en un dominical hace algún tiempo señalando que él tenía que sostener su estilo de vida, ¿no? A través de préstamos de su círculo más personal, de su círculo íntimo. ¿Por qué? Porque por la investigación tiene congelado todo. Entonces, el tema no está en la extinción de propiedad, el tema está en la disposición de tu patrimonio. Si tú no puedes disponer tu patrimonio, el derecho de propiedad se acorta, se agota de un modo absolutamente abusivo. Entonces, claro, yo entiendo que el Estado quizás tenga la posibilidad de acreditar medianamente o por prueba indiciaria que cierto inmueble ha sido comprado por algún tema ilícito previo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Un embargo por inscripción, ¿no? No limitas la capacidad de disposición que tiene el titular. Eso puede ser. Gracias, doctor, también por esa explicación. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo se asegura la proporcionalidad en embargos e incautaciones antes de sentencia? ¿Puede comentarnos algo sobre ello, por favor? Sí, por supuesto. La proporcionalidad tiene tres, es un test. No hay que empezar diciendo que la proporcionalidad es un test, ¿no? Y como test tiene tres elementos que verificar, ¿no? La necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad propiamente dicha, ¿no? La necesidad es si es necesaria esta medida para los fines del proceso. La idoneidad es que no exista una medida menos gravosa. Y la proporcionalidad ya es la ponderación. Ves ambos intereses y determinas si es proporcional realmente sacrificar un interés para proteger el otro, ¿no? Entonces, claro, en los casos de embargos, ¿no? El embargo, como hemos dicho, existen distintos tipos de embargo, ¿no? Pero el tema es que, por ejemplo, antes de embargar puedes inmovilizar el tema, ¿no? Qué se suele hacer en el derecho civil para impedir una venta o para impedir un acto de disposición, un enajenamiento? Una anotación de demanda. ¿Por qué no se podría crear? ¿Qué le falta al Estado para crear un registro, ¿no? Donde se puedan establecer una relación de bienes que están involucrados en un proceso, ¿no? Sin extinguir el dominio o sin incautarlos? De tal manera que cualquier persona diligente que quiera comprar ese bien puede informarse en registros públicos del estado de ese bien. Eso hay, por ejemplo, en Uruguay. Eso hay, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Si yo quiero comprar una casa, puedo acceder al legajo, ¿no es cierto? Al legajo de relacionamiento que pueda tener o no el inmueble con un delito. ¿Y ahí qué estoy haciendo? Estoy respetando, estoy siendo proporcional porque no le estoy quitando su inmueble a la persona, pero estoy dejando en claro que ese inmueble tiene un límite. Entonces ya depende pues de los privados y de la propia competencia del privado si se va a disponer o no ese inmueble. Y ahí el tema está el riesgo de la reparación civil, ¿no? Porque muchos dicen, no, yo voy a incautar esto porque el riesgo de la reparación civil implica que tú puedas vender y extinguir este patrimonio que es ilícito y yo no tenga después a dónde cobrar. Ese es un tema, no es un tema que deba corresponder al imputado. El asegurar la reparación civil depende del Estado. Y me van a decir ustedes que el Estado no tiene herramientas para asegurar una reparación civil, ¿no? Entonces, hay que ver el tema de la proporcionalidad en el tema del embargo, ¿no? En el embargo. Y en el tema de la incautación, siempre hay que decirlo, la incautación no procede como tal de forma autónoma. Para que haya una incautación debe haber un allanamiento. Y para que haya un allanamiento debe haber un deserraje, ¿no? Por eso es que la medida es deserraje, allanamiento, incautación. No hay una medida autónoma de cada uno. La medida es medida de allanamiento, deserraje e incautación. Esa es la medida. Y a partir de lo que se puede incautar hay que ver los indicios que tienen para la incautación, ¿no? ¿Qué indicios tienen para incautar los bienes? ¿Y cuál es la respuesta que tiene que dar el Estado? Estos bienes que estoy incautando tienen una relación con los hechos en materia de investigación, han favorecido al delito, son consecuencia u objeto del delito, los puedo incautar. El tema es hasta cuándo va a durar la incautación. Si tú vas y preguntas, ¿ya hasta cuándo me vas a tener incautado mi dinero?
lo más fácil que te respondan es, señor, este delito es lavado de activos. El Código Procesal Penal me da hasta 36 meses para investigarlo, sobre todo en el marco de una organización criminal. Entonces, espérese pues usted sus 3 años. Y ahí está la necesidad de tener una defensa pues que pueda acudir a las vías procesales ordinarias y también a la vía constitucional si es necesario para garantizar esa propiedad. Muy interesante, doctor. Em, en relación, doctora, a la construcción de la prueba penal, ¿qué rol cumple la inteligencia financiera, doctor? ¿Puede comentarnos algo de ello, por favor? Es un rol bastante activo, ¿no? La unidad de inteligencia financiera debe ser el estamento que se ha desarrollado más en los últimos años en el Perú, ¿no? Son bastante hábiles, tienen una logística bastante importante para, sobre todo, detectar operaciones sospechosas, operaciones inusuales y reportarlas, ¿no? Yo siempre pongo un paralelismo en mis clases en la universidad, les digo a los estudiantes, ¿cómo es que se suele abrir una investigación por un delito de corrupción de funcionarios? Cuando quieres hablar de que un funcionario ha cometido un acto de corrupción, ¿cómo empieza todo? ¿No? ¿Cómo empieza todo? Y la respuesta es, doctor, con un informe de auditoría. ¿Quién hace el informe de auditoría? La Contraloría. ¿No? ¿Cómo empieza ahora las investigaciones de lavado de activos? ¿No? Por los informes de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué va a detectar? Operaciones sospechosas, operaciones inusuales, las va a reportar, ¿no? Y a partir de eso la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos puede abrir una investigación. El tema es el estándar para abrir esa investigación. Y el estándar, conforme lo establecido la Corte Suprema, sentencia plenaria casatoria 1-2017, es una sospecha simple. La Corte Suprema te dice, para abrir una investigación por lavado de activos únicamente necesito sospecha simple. Un informe de la inteligencia financiera es suficiente, ¿no? Para que se pueda abrir una investigación por lavado de activos. Después ya se va a determinar los hechos precedentes, donde tiene que estar de algún modo desarrollado el delito fuente, aunque sea de modo gaseoso. Las circunstancias concomitantes, que ya son la imputación formal de lavado de activos que estás cometiendo, conversión y transferencia, ocultación y tenencia, transporte y traslado, etcétera, y los actos posteriores, que ya son parte del agotamiento del delito, es decir, después de haber introducido el dinero al mercado legal a través de operaciones de lavado, ¿qué es lo que has hecho? ¿No? Entonces, de esa manera se va a construir una imputación por lavado de activos. ¿No? Si vamos a decir qué importancia tiene la inteligencia financiera, si esa es la pregunta, tiene muchísima importancia. Y equipáralo con la importancia que tiene el informe de Contraloría en los delitos contra la administración pública. O sea, es importante. Muchas gracias, doctor. Y deseo compartirle las dos últimas interrogantes Con todo gusto. de esta mañana, doctor, esta mañana tarde. Doctor, en palabras sencillas, ¿cómo garantizar que la lucha contra el lavado de activos no debilite las garantías fundamentales del sistema penal? Bueno, las propuestas que hemos dado ahora, ¿no? Ser rigurosos con el tema del principio de legalidad y taxatividad. Para eso, desde la investigación se tiene que crear un marco temporal de imputación para verificar si al momento de la comisión de los hechos, esos hechos eran efectivamente modalidades de delito de lavado de activos en el decreto legislativo 1106. Después hay que ser rigurosos con el tema de la prueba indiciaria. La prueba indiciaria está bien, sirve para construir responsabilidad, pero los indicios tienen que ser graves, tienen que ser ciertos, plurales, concomitantes y en conjunto llevar a una conclusión de responsabilidad. Tercero, ser cuidadosos con las pericias, o mejor dicho, con los informes iniciales de imputación, ¿no? Y evitar extender y cambiar, variar el orden de la carga de la prueba al imputado, sino que sea más bien el Estado que construya un marco de imputación sólido, ¿no? De los bienes presuntamente de origen ilícito para que recién pueda defenderse el ciudadano. Estoy hablando de un marco de imputación necesaria que es parte de un derecho fundamental en un procesamiento penal y que incluso puede dar pie a una tutela, ¿no? Y después, obviamente, cumplir con el test de proporcionalidad, ¿no? Que es, digamos, el medicamento genérico, ¿no? Que es casi como el paracetamol que todos tenemos en casa para un dolor, ¿no? El test de proporcionalidad. La medida es necesaria para los fines del proceso, existe una medida menos gravosa que se pueda aplicar y finalmente la pregunta fundamental, ¿vale la pena vulnerar este derecho fundamental por el objetivo de la medida cautelar?
Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es un poco de lo que hemos compartido en la exposición de hoy. Gracias, doctor. Y nuestra última consulta es, eh, creo que lo adelantó también un poco respondiéndolo una de ellas, las primeras preguntas es, doctor, ¿se requiere entonces de una reforma normativa o basta con mejorar la interpretación judicial existente? Yo creo que se requiere de ambas. O sea, yo creo que se requiere de ambas. Se puede dar un tema de una reforma legislativa en el Congreso, siempre de la mano de profesionales y colaboradores, ¿no? Que conozcan del derecho, y también pues una interpretación judicial. Por eso decía que, digamos, a ver, la realidad supera cualquier buena intención, ¿no? Y yo no dudo de la buena intención que tuvieron, ¿no? En su momento los magistrados de la Corte Suprema, ¿ya? Para el acuerdo plenario del 2011 o la sentencia plenaria casatoria del 2017. Pero la realidad ha demostrado que estamos, pues, eh, urgidos de una, digamos, interpretación judicial que guíe a los operadores de justicia. Y precisamente esa es la tarea pues, de la Corte Suprema, ¿no? Establecer jurisprudencia vinculante que pueda guiar a los operadores de justicia ordinarios de menor rango y pueda determinar una justicia más sólida, responsable y sobre todo de acorde a los límites que establecen las garantías materiales y procesales dentro del derecho penal. Muchísimas gracias, doctor López. De esta manera hemos llegado pues a la parte final de esta primera sesión. Esperamos que se haya sentido a gusto. Muchas gracias también a las personas que nos han acompañado. Tenemos en sala 1011 personas que han participado de esta primera sesión. Los invitamos a que continúen participando de estos lunes de derecho, el cual lo realizaremos en el presente año en el horario de 11 a 12 y media del mediodía. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos poder contar con su amable presencia, con su participación en otra ocasión. Sabemos que usted siempre está predispuesto a participar de estos espacios académicos. Nosotros resaltamos eso y por ello el motivo de nuestra invitación a la primera sesión. Yo le cedo estos minutos, doctor, para que pueda dirigirse al público que lo ha acompañado, o mejor dicho, que lo viene acompañando en esta mañana tarde para que se dirija a ellos. Bueno, agradecer a todo el público asistente, reiterar mi agradecimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, como no, al Centro de Estudios que hace posible estas charlas que son bastante importantes para mí, para ustedes y generalmente para la comunidad jurídica. Invitarlos siempre a seguir en las redes, pues, al Ministerio, al Centro de Estudios y también de forma personal invitarlos a seguir en mis propias redes sociales, al estudio que dirijo, que es un estudio bastante responsable, bastante ético y bastante académico. Nos pueden buscar en las redes sociales como Zúñiga, Multuaf y García Abogados. Yo soy el socio principal, el socio director de la firma y nos dedicamos pues especialmente a brindar una asesoría efectiva, legal, ética y transparente en todos los delitos económicos, que son los cursos que además dictamos en la universidad. Entonces, le agradezco nuevamente al Ministerio, al Centro de Estudio y sobre todo a ustedes que hacen posible que estas charlas se puedan dar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que continúe teniendo una muy buena tarde. Ya lo saben, pueden seguir las redes del estudio jurídico que preside nuestro expositor. Nos encontramos entonces en otra próxima ocasión. Que continúen teniendo todos una muy buena tarde. Hasta otra oportunidad. Gracias.